Don Santiago Abascal, muchísimas gracias por recibir al debate en las semanas previas a unas elecciones inesperadas pero importantes. Muy importantes. Bienvenidos y agradecido de poder hablar con vosotros. Bueno, estamos en la sede de la Fundación Disenso, la fundación de Vox, donde está un poco el laboratorio de ideas, ¿podemos llamarlo así, de Vox? Yo creo que sí, que es correcto. Bien, le he oído decir a usted estos días que el bipartidismo ha muerto. Pero, o si no ha muerto, que está de capa caída. Pero es verdad que en estas elecciones, lo dicen las encuestas, que son muy de tú a tú. Bueno, yo lo que he dicho es que algunos piensan que sigue existiendo el bipartidismo y que actúan como si los viejos partidos representasen al 80, al 90% del electorado, cuando representan a poco más del 50%, y yo creo que está sufriendo, como es lógico, porque además cada vez hablan menos de los problemas reales de los españoles. Esa es mi reflexión. El problema no es lo que yo piense del bipartidismo, el problema es que los viejos partidos actúan como si los demás no existiéramos, incluso quieren excluirnos de los debates. Es algo sorprendente, pero es un problema para ellos porque están fuera de la realidad de la sociedad española. ¿No cree que le va a perjudicar esa apelación al voto útil que hace constantemente Alberto Núñez Feijóo? Al PP probablemente le perjudique. No, a usted. Ah, a nosotros. A Vox. No, yo francamente creo que esa apelación al voto útil es más vieja que Matusalén. De hecho, es la única propuesta política del Partido Popular en estos momentos. En las últimas elecciones la única propuesta era la de que gobernara la lista más votada, que llevada al extremo suponía que gobernase Bildu en Vitoria, y en estos momentos, de nuevo, la estrategia del voto útil, que yo creo que es bastante ofensiva para muchos votantes que en el pasado confiaron en el Partido Popular y que vieron que su confianza se utilizó para traicionar los compromisos electorales. No nos preocupa lo que diga el Partido Popular. Nosotros estamos en lo nuestro, que es en ofrecer un programa político que es muy claro, que es nítido, que es claramente diferenciado del Partido Popular y del Partido Socialista. Ese programa se diferencia mucho menos y que además es un voto decisivo. Y se ha demostrado en Valencia, se ha demostrado en Baleares, lo es en Extremadura, aunque algunos no quieren verlo, y va a seguir siendo un voto decisivo para los españoles en las próximas elecciones del 23 de julio, porque es la única manera de que haya un cambio real. Vamos a ese cambio real. Las expectativas de la derecha, de ustedes del Partido Popular, están muy altas, en parte por las encuestas, por los medios, por el precedente de las elecciones del 28 de mayo, pero ¿y si no se produce ese cambio? ¿Y si después del sanchismo vienen otros 4 años de sanchismo? Pues sería un verdadero drama para España, si eso ocurre, porque es ahora o nunca, lo hemos dicho quizá en esa apelación dramática algunos de nosotros, nos estamos jugando todo, pero la clave no es echar a Pedro Sánchez. La clave es echar a Pedro Sánchez para derogar las políticas de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasaría si el socialismo continúa? Pues lo que pasaría es más de lo mismo, de lo que estamos viendo, pero más extremista. Si Sánchez durante estos 4 años se ha atrevido a mentir a los españoles, a hacer exactamente lo contrario de lo que dijo, ¿a qué se atrevería si logra mantenerse en el poder? Dicho lo cual, yo tengo confianza en la gran reacción del pueblo español y yo creo que el 23 de julio va a haber un gran resultado y que el mandato de los españoles va a ser tan claro como en estas elecciones municipales y regionales. Le pregunto porque ha habido algunas especulaciones. ¿Usted cree en la limpieza de estas elecciones? Yo creo que el sistema electoral español es mucho mejor que otros sistemas electorales. Pienso en el estadounidense o en algunos sistemas de Hispanoamérica. Ahora bien, la limpieza de las elecciones la pone en solfa el Partido Socialista, cuando utiliza el boletín oficial del Estado para comprar votos, cuando lo que se arrebata a las familias y a los autónomos a través de unos impuestos asfixiantes se utiliza para comprar votos para el señor Sánchez. Del recuento, no del... No, yo no tengo ninguna duda del recuento. Yo creo que las mesas están vigiladas con representantes de los partidos, de la administración. Hay un recuento el miércoles siguiente a las elecciones delante de los jueces que vuelven a abrir los sobres con las actas. Ha habido dudas con el voto por correo y dudas muy serias, porque hemos visto cómo el Partido Socialista y algunos partidos adláteres promarroquíes estaban comprando votos. Ha habido una decisión de la Junta Electoral Central, que es muy importante, que obliga de una vez por todas a la identificación a través del Documento Nacional de Identidad de quien
va a depositar un voto por correo. Y yo creo que estaría muy bien que en los próximos días se despejase cualquier duda sobre la custodia de los votos por correo desde que se emiten hasta que llegan a la urna. Creo que eso es muy importante para despejar cualquier duda de los españoles, que están muy preocupados. Pero ¿cómo no van a estar preocupados los españoles? ¿Quién debe despejar esa duda? La Junta Electoral. Pero ¿cómo no van a estar preocupados los españoles con un gobierno que es capaz de pactar con Bildu, que tiene un delegado del gobierno en Madrid que dice que Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de Pulsera, que tienen un delegado del gobierno en mi tierra que ha nombrado a una sujeta de las gestoras por amnistía, que era una organización directamente dependiente de ETA, como profesora de los policías para formarlos? ¿Cómo no van a estar preocupados los españoles? Y es normal esa preocupación, y por eso creemos que cualquier duda que despeje la Junta Electoral Central será muy bienvenida. En estas elecciones, si gana el bloque, si me permite la expresión al que usted pertenece, lo hará en un terreno en el que habitualmente si gana Vox. Se mueve. Si ganan el Partido Popular y gana Vox, quiero decir, si hay ese cambio al que usted se refería antes. Es que digo, porque el planteamiento de bloque, yo permito la pregunta, faltaría más, pero creo que incluso el señor Feijóo está muy contento, según él, de haber roto la política de bloques del Partido Socialista, porque pacta con Vox en Valencia, pacta con el Partido Socialista en Murcia y pacta con la corrupción del PRC en Cantabria, y eso les parece romper la política de bloques. Entonces yo no sé muy bien en qué bloque estamos nosotros. Le voy ahí, permítame reformulársela. A la derecha o al centro derecha siempre le ha costado entrar en ese terreno más emocional. Cuando ha ganado las elecciones lo ha hecho con un discurso económico y normalmente en medio de tremebundas crisis. Pero esta vez no, esta vez ha virado el eje hacia esa parte emocional también para la derecha, el centro derecha. ¿Qué parte de la responsabilidad o del mérito incluso es de Vox? Todo, absolutamente todo, porque hasta que llegó Vox había quienes pensaban que la sociedad española era de izquierdas, que todos los debates estaban perdidos y que a la derecha, al centro derecha, como lo queramos llamar, solo le correspondía equilibrar las cuentas públicas y que eran unos oficinistas muy avezados que sabían de cuentas y que iban allí con sus anteojos a que cuadrasen los balances y pensaban que eso era la política. Claro, luego nos dan un golpe de Estado en Cataluña y los abogados del Estado no saben combatirlo porque los golpes de Estado no están en el temario de las oposiciones. Y luego hablan de cosas que resultan emocionales y la gente tiene emociones y las emociones no son necesariamente malas y se ponen de perfil. Ha llegado Vox, hace un planteamiento claro en defensa de España, se atreve a llamar a España patria, a recuperar un vocabulario que querían proscribir, se atreve a defender planteamientos que responden a los sentimientos más profundos de los españoles, a los valores que han aprendido en sus casas, que se los han escuchado a sus padres y a sus abuelos. Eso no solo es razonamiento, eso es pura emoción, pura lealtad a quienes nos han dado todo. Entonces, claro, esa política de la emoción que algunos quieren denostar, que creen que tiene que estar fuera del debate público, la ha incorporado Vox al debate público de ese supuesto bloque, ¿no? Porque los otros no estaban dispuestos. Es más, nos lo afean, ¿no? Y lo estamos viendo en las declaraciones de estos días, con la señora del Partido Popular en Extremadura, que ha dicho que en el Partido Popular caben todas las sensibilidades, que no sabemos cuáles son, menos Vox. Bueno, lógicamente que Vox no cabe en el Partido Popular, faltaría más. Vox es una fuerza política diferenciada y hay algunos que todavía se piensan que los votos son de los partidos, que se los hemos robado, y los votos no son ni de Vox, ni del Partido Popular, ni de nadie, son de la gente. Y casi 4 millones de españoles confiaron en nosotros en el año 2019. Y esa es una confianza que tampoco tenemos garantizada ahora. Habrá que conquistarla hasta el 23 de julio. En Extremadura, que lo menciona usted, ¿es mejor ir a una repetición electoral y que el PSOE de Guillermo Fernández Vara tenga ocasión de retener el gobierno? Sin ninguna duda, no. Es mucho peor. Ese sería un escenario realmente malo y es un escenario completamente irresponsable. Pero la responsabilidad la tiene quien ha agitado el espantajo de las elecciones, que es la señora Guardiola, que se presentó en las elecciones diciendo que con Vox ni agua, poniendo líneas rojas que eran líneas rojas socialistas, en relación, entre otras cosas, con el derecho a la vida, con el planteamiento de un feminismo extremo que es el que caracteriza a la izquierda y con el que nosotros no nos identificamos, con el planteamiento de los intereses del lobby LGTB, no del respeto a las personas homosexuales, es decir, con planteamientos puramente izquierdistas. No ha ganado las elecciones, no han sido la primera fuerza. Y ahora, además de insultar a Vox de nuevo, nos dice que tenemos la obligación de votarle a favor. Es
no rizar el rizo, es que es el colmo de los colmos. Es increíble. Un partido te insulta y además dice que tienes la obligación de darle los votos, cuando además hemos dicho en toda la campaña electoral a la gente que ha confiado en nosotros que no íbamos a entregar su confianza gratis, que no éramos el coche escoba de otro partido para recoger los votos descontentos y dárselos para que gobiernen. Ese es nuestro planteamiento y ese planteamiento no va a cambiar. Es nuestra palabra y si algo hemos traído a la política española es la verdad. Pero palabra también está teniendo ella, porque en ningún momento dijo que bueno, fuera a haber un ha gobierno ido de cambiando coalición. las últimas semanas, pero desde luego nosotros fuimos muy claros. No íbamos a apoyar un gobierno a cambio de nada, y menos el gobierno de una señora que nos insulta, que además acaba de llamar a las elecciones en primer lugar. Nosotros, después de lo que ocurrió otro día en el Parlamento de Extremadura, seguimos con la mano tendida. El Partido Popular sabrá qué es lo que tiene que hacer, si quieren ir a elecciones o quieren negociar con nosotros, porque no tienen la mayoría, no se han dado cuenta. Actúan como si la tuviesen o como si no existiésemos. Y eso es bastante ofensivo, pero no para los dirigentes de Vox, fundamentalmente para la gente que ha confiado en nosotros en Extremadura. Y no vamos a defraudarles. Nosotros estamos recibiendo mensajes estos días pidiéndonos que aguantemos y que resistamos cualquier tipo de presión y de chantaje. No estamos recibiendo la más mínima presión para ceder a ese chantaje. Y aunque la recibiéramos, que no vendría de nuestros votantes, tampoco cederíamos. Últimamente la política española me da la impresión, y esto es una reflexión, que va demasiado de presiones, de chantajes, de aguantar. También le escuchaba a Irene Montero, y me voy a otro tema totalmente distinto, una reflexión sobre cómo tenía que aguantar con una ley que ella consideraba que estaba muy bien hecha. Pero una ley que ha hecho ella y que ha pactado con los socialistas y de la que es responsable Yolanda Díaz, Irene Montero y Pedro Sánchez. Ahí había un pacto, esa ley la aprobaron entre todos. Cuando no estaban de acuerdo, ella siguió manteniendo su posición. La diferencia entre aguantar respetando a tus votantes y aguantar soltando violadores yo creo que es muy grande. En el acuerdo que han firmado en Baleares con el Partido Popular hablan de violencia contra las mujeres. Le quería preguntar si hay un cambio de postura de Vox respecto a esa violencia que en algunos momentos o todavía siguen llamando intrafamiliar, o no ha cambiado su posición. Nuestra posición no ha cambiado, lo que pasa es que a nosotros no nos escuchan. Es más, nos suelen manipular. Nosotros creemos que hay una violencia intrafamiliar, a veces una violencia doméstica, porque no es perpetrada por miembros de la familia, sino que puede serlo por cuidadores, en la que hay grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y los ancianos, y creemos que eso hay que combatirlo. Es más, somos el partido que lo combate con más claridad, que pide penas más duras. Lo que pasa es que nos oponemos frontalmente a una ley de violencia de género que solo sirve para criminalizar al hombre, que no ha servido para reducir las agresiones a mujeres y los asesinatos de mujeres, y que tiene como único objetivo la lucha de sexos. Con nosotros que no cuenten para eso. Para proteger a las mujeres, no solo pueden contar con nosotros, sino que nosotros podemos señalar a los demás. Que nos llamen machistas al partido que pide cadena perpetua para los asesinos de mujeres y para los violadores, mientras ellas y ellos, porque Pedro Sánchez es responsable de todo eso, se han dedicado a soltar a casi 200 violadores y a premiar a más de 1000 de ellos, por cierto, a violadores y a pederastas, poniendo en riesgo a las mujeres y poniendo en riesgo a los niños. Que nos llamen machistas aquellos que están trayendo a España, que están importando a España discursos religiosos absolutamente machistas que justifican la violencia contra la mujer, cuando Vox es el único que lo combate. Que nos llame machistas a los que estamos defendiendo que las mujeres puedan tener espacios de privacidad en los vestuarios, que puedan competir con mujeres en los deportes, que las plazas reservadas a las mujeres en la función pública no puedan ser ocupadas por alguien que de repente se autopercibe señora. Creo que no hay un partido que defiende a la mujer como lo hace Vox en España. ¿Y tienen un problema con el voto, con esa percepción, con el voto femenino? ¿Es Vox un partido masculinizado? Tenemos un problema con los medios de comunicación. Tenemos un problema con la manipulación del discurso de Vox por parte de los medios de comunicación que obedecen a la izquierda y que desgraciadamente a veces recibe el seguidismo del Partido Popular, que durante estos días se ha dedicado a demonizar a Vox con las mismas calumnias de la izquierda contra nosotros. Y tiene un problema el Partido Popular con eso. ¿Cómo te puedes poner a demonizar a aquel con el que estás condenado a entenderte? Ellos sabrán
pero nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso. Estos días hemos hecho una aclaración, como estaba el foco encima de Vox, ha sido muy, muy útil, pero hemos dicho lo mismo que decíamos siempre. En los planteamientos que hemos hecho en esos 12 puntos no hay novedad, es lo que siempre ha dicho Vox. Cuando alguien hace una aclaración es porque no se ha entendido bien lo que quería decir. Bueno, lógicamente hubo una persona que hizo una declaración inadecuada, que rectificó inmediatamente, pero el discurso de Vox ha sido siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo. Lo que pasa es que la manipulación es brutal. A Vox se le sigue acusando de ser un partido racista, de ser un partido homófobo, de ser un partido machista. Y eso es algo que ofende pues a la inteligencia más sencilla. En primer lugar, también a los que nos votan, que se sienten completamente insultados. Mucha gente ha sido insultada junto con nosotros, gente que se siente representada. Y eso también está detrás del apoyo que tenemos. Y lógicamente no siempre acertamos al explicarnos. Yo no quiero hablar desde la soberbia, pero creo que ningún partido en España sufre la manipulación de sus palabras y de sus propuestas que sufre Vox. Es más, creo que ningún partido en España ha conseguido concitar un consenso en contra tan grande del establishment durante estos 40 años, ni siquiera Herri Batasuna. Pues tiene gracia, porque últimamente de lo que usted menciona es algo de lo que vengo oyendo hablar a Pedro Sánchez, que lo deshumanizan, que lo malinterpretan, que se manipula en su contra, que en los medios solo hay representación de la derecha. Hay una diferencia muy grande entre lo que dice Pedro Sánchez y lo que digo yo. Es que Pedro Sánchez miente, yo digo la verdad. Y además eso está acreditado. Pedro Sánchez miente incluso a los electores socialistas. Les dice que no va a pactar con una serie de personajes y pacta con todos ellos. Yo a los electores de Vox les he dicho, no vamos a regalar vuestros votos y no vamos a regalarlos. En los pactos que han firmado en ayuntamientos y también en Comunidad Valenciana han pedido prácticamente todos las competencias en cultura. ¿Qué es dar la batalla cultural exactamente? Bueno, las competencias en cultura no tienen que ver exactamente con nuestro planteamiento de dar la batalla cultural. Dar la batalla cultural es dar la batalla de las ideas que no se ha dado. Antes me preguntaba por la cuestión de las cuentas públicas y de que la emoción entra de nuevo en política y que antes había un discurso mucho más propio de tecnócratas. Bueno, Vox ha reabierto debates. No por eso hemos asumido, no es que hayamos pedido exactamente, es un acuerdo con otro partido, con otra fuerza que forma parte de la alternativa. No por eso hemos solicitado las competencias de cultura. No tiene que ver, pero concretamente en la Comunidad Valenciana es muy importante, sobre todo por lo que tiene que ver con la imposición lingüística del catalán a los valencianos y por lo que tiene que ver con la persecución de aquellas personas que tienen el español como lengua materna y que se ven condenados por culpa del separatismo, del socialismo y también por culpa del Partido Popular en el pasado, se ven condenados a tener que escolarizar a sus hijos en una lengua que no es la materna, a pesar de que ellos como lengua materna tengan la lengua oficial del Estado y la lengua común de todos los españoles. Ese es nuestro principal objetivo en la Comunidad Valenciana, junto con la defensa de las señas de identidad de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses, que están siendo asediadas y que intentan ser laminadas por parte del pancatalanismo que quiere hacer tabla rasa. Es más, ya ha dicho el golpista presidente de la Generalidad que están dispuestos a invertir más dinero en la Comunidad Valenciana para seguir imponiendo el catalán y para seguir terminando con las señas de identidad particulares de la Comunidad Valenciana, que son unas señas de identidad absolutamente compatibles con la nación española. ¿Qué cree que trama el independentismo para la próxima legislatura? El mal. Destruir aquello que para los españoles es más precioso, más importante, que es nuestra unidad. No sabemos dónde comenzará el desafío, si empezará de nuevo en Cataluña o si se hará desde mi tierra. Claramente hay una estrategia de relevos en el separatismo en España. Cuando uno ataca, el otro descansa y viceversa. Yo no sé por dónde vendrá la ofensiva, pero la ofensiva vendrá. Y probablemente la ofensiva vendrá con mucha más claridad si logramos expulsar a Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez tienen un planteamiento distinto, de ir avanzando poco a poco y probablemente con un gobierno diferente vayan a la confrontación total. Habrá que ver la vía unilateral. Habrá que ver si estamos a la altura de las circunstancias en esta ocasión, para que no tenga que salir el rey por delante de un gobierno, para que no tenga que salir el pueblo por delante de un gobierno, para que no tengan que actuar
los jueces prácticamente sin el respaldo del gobierno y para que no se aplique un artículo 155 de chiste que ha significado entregar al separatismo de nuevo el poder en Cataluña. Yo creo que en esto hay que ser mucho más firme y también plantear una estrategia a largo plazo de reconstrucción de la unidad y de los afectos entre los españoles. Lo que pasa que es harto complicado, ¿no? ¿no? Sí. Es muy difícil, es muy fácil. Porque si no son capaces de ponerse de acuerdo ustedes con el PP para gobernar una comunidad de 1 millón de habitantes, pues hombre, plantar cara al independentismo catalán estamos hablando cuando además se está replegando hacia sus cuarteles en estas elecciones, se plantea un asunto difícil. Es un asunto difícil, pero yo quiero que mi voluntad quede claramente expresada en cualquier entrevista y posición pública. ¿Cómo va a actuar el Partido Popular? Pues es un auténtico misterio. El Partido Popular en Valencia ha actuado con responsabilidad, con patriotismo y con respeto a los electores de otra fuerza política que tenía que formar parte de la alternativa. En Castilla y León ha ocurrido lo mismo y hay diferencias en esos gobiernos, hay dificultades, pero creo que hay lealtad y que se consiguen superar. En otros lugares el Partido Popular ha actuado de una manera completamente distinta. ¿Cómo actuará en el gobierno de la nación? Es un misterio, pero estoy convencido de que la presencia de Vox, la fuerza de Vox en el futuro gobierno de España, a ser posible en primera fuerza, será determinante para que también el Partido Popular actúe de manera correcta. Le quería preguntar por el latido fetal, si en su programa electoral volverán a incidir en este asunto que después de llevar a Castilla y León también llevaron al Congreso en forma de una proposición de ley y en paralelo a esto por la reforma de la ley del aborto que se ha hecho en esta legislatura. Bueno, el latido fetal, nosotros, más que ir al debate pequeño del latido fetal, la ecografía, nosotros lo que queremos es que a las mujeres hay que darles información, asistencia y alternativas. Y eso es lo que no se está dando. Es increíble que para una operación exista el consentimiento informado y que para una cosa tan grave como un aborto, como terminar con la vida de un niño, o terminar con la vida de la persona más indefensa, informar sea prácticamente un insulto. Es increíble el ataque del Partido Socialista a Vox en Castilla y León, pero es aún más increíble la posición del Partido Popular, porque el ataque vino desde Génova 13. Porque aquello se anunció con un acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Y aquello lo rompió el Partido Popular desde su sede nacional. Eso es inconcebible. Por lo tanto, ¿qué podremos hacer en la siguiente legislatura si tenemos que formar un gobierno conjunto? Como mínimo dar información, asistencia, alternativas y derogar las leyes que Sánchez ha traído a España. Eso como mínimo. Yo creo que el aborto es uno de los peores dramas que puede afrontar cualquier sociedad y estamos obligados a hacer todo lo posible para proteger a los más débiles. Usted sabe que ahí van a tener un punto de fricción con el Partido Popular que ha asumido, salvo en lo que se refiere a las menores de 16 y 17 años y el actual no consentimiento, ni siquiera conocimiento paterno, pero en el resto de casos ha asumido la ley que se ha planteado. ¿Vamos a tener un punto de fricción con el Partido Popular? Sí, y yo creo que es muy bueno que los españoles lo sepan, y creo que es aún más bueno que los lectores del debate lo conozcan, y que sepan que en esos puntos de fricción las posiciones irán hacia un lado o hacia otro en función de la fuerza que tenga Vox. Bueno, pero hombre, claro, a ver, pero Vox ahí digamos que va a ser el hermano menor, por así decirlo, en eso estaremos de acuerdo, ¿o no? Hombre, me parece una ofensa a los españoles que no han votado. Es más, incluso me parece una ofensa decirles que Sánchez ha perdido. Me recuerda eso que decía Yolanda Díaz y Irene Montero, ustedes no van a gobernar nunca. Bueno, los españoles van a votar, nosotros nos presentamos a las elecciones, las encuestas ahora dicen unas cosas, no prevén que nosotros podamos ser la primera fuerza o ser, como ha dicho el hermano mayor, que es mucho decir que seamos hermanos, pero todo eso está por ver. Todo eso está por ver. De hecho, las encuestas antes de las elecciones de noviembre del 19 dijeron que Vox iba a pasar de 24 escaños a 12 y pasó de 24 a 52. Yo no sé qué va a pasar el 23 de julio, pero queremos que los españoles voten en conciencia, sabiendo qué propone cada partido político, que voten sin miedo y que sepan que su voto puede ser decisivo para cambiar las cosas. Eso a mí me parece lo más importante y va a ser el mensaje que yo me voy a emplear
me voy a emplear a fondo para lanzar en esta campaña. Su no hermano, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta semana que está conforme con una de las medidas de Pedro Sánchez, al menos, que ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Ustedes también? A nosotros nos parece que hay que hacer todo lo posible por mejorar los salarios en España. Lo que hay que hacer es que eso no sea a costa de los empresarios. ¿Cómo se logra? Bajando las cotizaciones sociales. En estos momentos, la precariedad laboral, los bajos salarios, al lado de la carestía de la vivienda, hacen imposible no solo el acceso a una vivienda para los jóvenes, sino la posibilidad de formar una familia. Luego tenemos que aguantar discursos que nos dicen que tenemos que importar a gente de fuera para que venga a pagarnos las pensiones. Y resulta que vienen, ilegalmente en la mayor parte de los casos, y reciben ayudas sociales. Lo que hay que hacer es buscar la natalidad en España, y para eso no hay otra fórmula que favorecer salarios dignos para los españoles y oportunidades para los jóvenes en el acceso a la vivienda. Por lo tanto, ¿me parece bien que el salario suba? Sí. ¿Me parece bien cómo hace las cosas Pedro Sánchez? No, me parece fatal. Lo mejor que ha hecho Pedro Sánchez durante estos 4 años ha sido convocar elecciones. Y fíjate que las ha convocado el 23 de julio con la peor de las intenciones. Sobre esto de las ayudas, ¿cree que en España hay demasiados subvencionados? Sí, yo creo que hay muchas subvenciones, pero esa me parece una frase que puede dar lugar a un titular equivocado. Yo creo que hay personas que necesitan ayudas y a nosotros no nos va a faltar ninguna sensibilidad social. ¿Que hay muchos subvencionados? Sí. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales y los lobbies. Por cierto, lobbies que entran en los colegios a corromper a los niños, con autorización de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, que sacan a los profesores y empiezan a hablarles a los niños de cosas que los niños todavía no deberían conocer, a niños de 11 años. Lobbies que están sexualizando a los niños, que están robándoles la inocencia y que lo están haciendo con dinero público y contra el deseo de los padres. Claro que hay muchas subvenciones y algunas para cosas perniciosas. Hay organizaciones subvencionadas que se dedican a colaborar con el tráfico de personas en el Mediterráneo. Claro que hay subvenciones que son inaceptables y nosotros, desde luego, vamos a hacer una revisión completa de todo aquello que creemos que no debe ser subvencionable. Ya sabéis que nuestra posición es la de que los partidos, los sindicatos, las organizaciones patronales se sostengan con sus propios medios. Somos el único partido que lo defiende. Luego salen los otros partidos y dicen, renunciad a la subvención. Sí, vamos a ir a la pelea con vosotros con las manos atadas detrás. Pero cuando esté en nuestra mano y podamos legislar sobre ello, desde luego haremos para que esas subvenciones se reduzcan a la mínima expresión, que es el funcionamiento de los grupos parlamentarios. Pero los partidos deberían sostenerse con sus afiliados y los sindicatos también. He mencionado varias cosas, pero claro que hay mucha subvención absolutamente injusta. Eso no significa que haya personas en situación de exclusión social a las que no haya que ayudar. Al contrario, precisamente el dinero público tendría que estar para eso, para ayudar a salir adelante a aquellos que no pueden salir por sí mismos, para ayudar a la dependencia y para que los servicios públicos sean mejores. Y creo que eso es compatible si atacamos el gasto político, la rebaja fiscal, creo que es compatible, incluso con la mejora de los servicios públicos. Me mencionaba el tema de los lobbies en los colegios. ¿La solución es el PIN parental? El PIN parental es una palabra, y yo creo que es una fórmula. La solución es que los padres tengan libertad de elegir la educación de sus hijos y que en el colegio se dediquen a instruirles, no a suplantar a los padres, intentando arrebatar a los padres el derecho a la conformación moral de sus hijos. Me parece que esa es la clave. Y eso es algo que no se está respetando, porque algunos dicen que los niños no son de las familias. Ya sabemos que los niños no son propiedad de nadie, pero las familias los tenemos. Los padres y las madres los tenemos porque los queremos, porque es lo mejor que tenemos y no queremos que nos arrebaten. Pero desde luego los niños no son del Estado, y menos aún de un partiducho político, de ninguno. Y eso es algo que hay que proteger. A mí me parece lo más importante. Yo he hablado de esos lobbies y lo hago con mucha preocupación. Yo he estado animando a los padres a que dijeran a sus hijos que grabasen esas clases en las que se les está enseñando cosas que no deberían conocer. Y ya he visto muchas grabaciones. Y en esas grabaciones se escuchan cosas que si un extraño le dijera a uno de nuestros hijos por la calle, nos llevaría a la peor de las reacciones. Y probablemente no legal. ¿Y qué va a hacer con esas grabaciones? Yo las he visto, esas grabaciones son de familias, de niños. Yo con esas grabaciones no tengo que hacer nada. Os animo a los periodistas, si queréis, a que busquéis también
lo que vamos a hacer es impedir que los lobbies entren a los colegios a hacer algo que debe estar tipificado como corrupción de menores. Termino con la última, señora Abascal, porque en los últimos años hemos visto acabarse carreras de políticos de forma muy prematura, muy jóvenes. Tenemos a Pablo Casado, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Pablo Iglesias, ahora Irene Montero. ¿Teme que a usted le pase lo mismo? Yo no temo nada por mí, pero de todas formas eso pasa por salir demasiado en la televisión. Creo que a la televisión hay que ir poco. No, lo digo en broma. Yo creo que esta no es una cuestión personal. Tiene que ver con las ideas que defiende Vox. Y Vox defiende ideas que están absolutamente asentadas en la sociedad española, que responden al sentido común. Nosotros defendemos cosas por las que se nos demoniza que comparten los electores del PP e incluso los electores socialistas. Y lo sabemos. El problema es que a Vox se le demoniza. Pero ¿cómo es posible que un partido como Vox, con un ataque tan brutal, con una demonización de esta naturaleza, aguante firme en las posiciones en las que está? ¿Cómo es posible que siga teniendo respaldo? Únicamente porque responde a verdades profundas y a valores que no se van a poder extirpar. No tiene que ver con el liderazgo de una persona. Yo tengo ahora la fortuna y el honor de poder representar a mucha gente y estoy dispuesto a aguantar lo que me echen. Pero creo honradamente que eso tiene que ver con la fuerza de los valores y de las convicciones de mucha gente. O sea que habrá Vox para rato, con o sin usted, cuando... Yo no sé ni si conmigo o sin mí, ni si con Vox o sin Vox, pero las ideas que estamos defendiendo no solo las hay para rato, sino que creo que son invencibles. Con esa frase terminamos. Muchas gracias. Don Santiago Abascal, muchísimas gracias por atender al debate y todas las suertes para esta campaña que nos viene y las elecciones del 23 de julio. Muchas gracias y que la suerte sea para España.